La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a hacer un programa muy especial, orientado a los temas internacionales, a los temas nacionales y específicamente vamos a desarrollar un tema de la economía que afecta mucho, que desarrolla mucho la parte económica de Colombia y del mundo, que es la energía solar, como una de las alternativas de energía renovable. Y para eso pues tenemos invitada a Ana María Benítez, a Andrés Ríos, quienes nos van a acompañar en este panel muy especial. Más adelante, pues, cuando cada uno de ellos intervenga, pues daremos un resumen de las hojas de vida de cada uno. Bienvenidos a Panorama Económico. En el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con un breve resumen de lo que está pasando en la parte macroeconómica, especialmente los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para Colombia y para el mundo. Cómo se está viendo este panorama económico realmente, que es el entorno, el contexto de lo que va a pasar en este año de pandemia, que no hay, pues obviamente, todavía un despeje total, porque no tenemos una seguridad absoluta en la eficiencia, en los tiempos, en la inmunidad que puede traer la vacuna de una u otra marca, y eso pues hace que los organismos internacionales pues tengan unas cifras todavía no muy optimistas. En un breve resumen, profesor Oscar Lozano, cuéntenos cuál es ese panorama que describe el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muy buenas tardes para usted, doctor Ávila, para nuestros invitados, nuestros colegas. Un saludo para nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, para nuestros oyentes que nos ayudan y están con nosotros a esta hora de la tarde con su sintonía. Pues como usted lo ha señalado, el Fondo Monetario Internacional ha hecho unos pronósticos muy interesantes, unas proyecciones para este año 2021. Él pronostica especialmente para Latinoamérica algo que aparentemente puede ser positivo, un crecimiento del 4.1% del Producto Interno Bruto, a diferencia de lo que había señalado o enunciado el año anterior, cuando proyectó un crecimiento de solo un 3.6%, y que para la conclusión o el análisis o el resultado macroeconómico del comportamiento del PIB para el 2020, que está pendiente por salir, pronosticó en un principio un menos 8.1%, pero según los resultados en los estudios que han hecho ellos, es apenas de un menos 7.4%. Pero lo que se afirma de manera preocupante el Fondo Monetario es que en Latinoamérica, óigase bien, es la región que seguirá siendo más afectada por el tema de la pandemia, y por encima de otras zonas, por encima de la eurozona, por encima de la economía de los Estados Unidos, bueno, en fin, etcétera, etcétera, y también de la economía asiática. Pero señala también que hay una característica muy importante, que países como Chile, como México, como Costa Rica, han avanzado, oígase bien, han iniciado de manera pronta un proceso de vacunación, como nos hemos dado cuenta, y esto, pues lógicamente que puede ser una alternativa positiva. Pero también mira con preocupación que países grandes exportadores de petróleo, entre esos el caso de Colombia, que dependemos del turismo, vamos a tener muchas dificultades en este sentido. Y también señala que la pandemia del COVID-19, oígase bien, le va a restar aproximadamente 22 billones, no millones, sino 22 billones de dólares al Producto Interno Global hasta el año 2025. Es decir, vamos a tener una leve recuperación este año, el año entrante, pero volveremos a iniciar un proceso de verdadera reactivación, como ellos lo señalan, hasta el año 2025. Y que la economía mundial terminará el año alrededor de unos 83.84 billones de dólares. Afirma que los picos de la pandemia, las cuarentenas, como hemos visto en todo el mundo, a través de los medios de comunicación, a través de, en fin, etcétera, nos han dado a entender de que esto ha venido teniendo y afectando el crecimiento y el comportamiento de la economía, que entre otras cosas, como ellos lo señalan,
puede tener un retroceso. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, si se siguen manteniendo estos picos de pandemia, como lo hemos visto en Europa, en América Latina, en fin, etcétera, ¿no? Entonces esto puede afectar, es decir, puede incidir en las cifras negativamente, por decirlo de otra manera. Señala también en este informe el Fondo Monetario que Estados Unidos puede tener un alcance en su Producto Interno Bruto del 5.1% y que en 2020 lo cerrará en promedio de un menos 3.4%. En el caso de Colombia, el Fondo Monetario Internacional hace una previsión cercana al 4.6%. Economías como el caso del Reino Unido llegarán a un 4.5%, las economías desarrolladas son 4.3%, Japón 3.1%, Alemania 3.5%, pero que de todo esto depende de algo muy importante, del comportamiento y de la aplicación de las políticas que desarrollen los estados en materia económica y fiscal para de esta forma reactivar, ¿no? Y bajar los picos de la pandemia. Y déjenme terminar diciéndole algo que sí es preocupante. Es el caso de Colombia, que en un reporte de la firma Bloomberg, un informe sobre la resiliencia del virus, afirma que Colombia es el tercer peor país, óigase bien, en el manejo del COVID-19. Esto es muy preocupante, porque dice que Colombia ha descendido en 8 puestos, teniendo en cuenta la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta las vacunas, teniendo en cuenta las prevenciones. En una escala, fíjese bien, en una escala o en un listado de 53 naciones, Colombia ocupa el puesto número 51 por encima de Sudáfrica y México, que con un 38.2%, en tasas de pruebas Colombia aparece con un 28.4% y un acceso a vacunación a un 33%. El primer puesto en conservación en el proceso de desarrollo, de salir adelante, lo tienen países como Nueva Zelanda y Singapur. Y los mejores puestos por parte de América Latina están en manos de países como Chile, como Perú, como Argentina, por decirlo de otra manera. Y Latinoamérica se expresa que podemos o tenemos la necesidad, oígase bien, de solucionar este problema. Desafortunadamente nos damos cuenta que el gobierno actual ha tenido algunas incongruencias, no hay claridad, como lo dicen los organismos de la salud, sobre el tema de cuándo realmente van a llegar las vacunas, y como lo hemos dado cuenta en la noticia en estos días, dicen que de manera preocupante que se están escaseando las vacunas. Entonces eso lógicamente por el acaparamiento que han desarrollado los países ricos con diferencia a los países pobres, y por de pronto alguna mala, digamos, política por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en fin, etcétera. Entonces vale la pena tener en cuenta esto para poder señalar y poner, como se dice, ponernos en alerta en ese sentido. Doctora Ávila. Muchas gracias. Avanzamos. Alejandro Velandia, bienvenido a Panorama Económico. Los indicadores, ¿cuáles son las tendencias? En un resumen muy especial al comienzo de Panorama Internacional. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas y nuestros invitados del día de hoy. Estamos mirando obviamente movimientos. Recordemos que empezamos un nuevo gobierno en Estados Unidos. El gobierno anterior entregó la bolsa de Estados Unidos con un indicador, por ejemplo, positivo en el Dow Jones por encima del 31%. Hoy el indicador está cerrando con un rebote al alza del 1.37%, cerrando los 30.684 puntos. Esto recordemos para el caso del Dow Jones, que agrupa las industriales. En el caso del Standard & Poor's 500, lo vemos cerrando en los 3.979, subiendo el 1.21%, y Nasdaq en 13.551, subiendo el 0.60%. En bolsas de Europa vemos al DAX alemán en los 13.665, subiendo el 0.33%, y al indicador en la bolsa de Londres, el FTSE, lo vemos cerrando también positivo. Estamos mirando qué es lo que está pasando en el planeta, y eso lo venía comentando desde el año pasado. China está tomando gran parte de la industrialización, ya lo ha hecho durante mucho tiempo. Resulta que a través de la organización de la ASEAN, que va a generar un bloque económico de Asia, pues obviamente pueden estar manejando más o menos la economía del 30, 40, hasta poder llegar al 50% en la tendencia global.
Esto lo están mirando con nerviosismo muchos analistas porque es la nueva recomposición. Recordemos que Asia es la nueva Europa en la época de los reinos tan fuertes que era el Reino Unido, el Reino de Francia, el Reino de España, bueno, y muchos otros. Estamos viendo esta recomposición y hay una cosa muy alarmante. Recordamos que en la administración que salió dejó unos tratados de libre comercio que iban a recompensar precisamente los sectores de la economía de Estados Unidos. Esperemos que este gobierno demócrata sostenga esas políticas y tenga un buen desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque China en estos momentos de pandemia no viene cayendo, viene creciendo en el índice de manufactura. Entonces es importante que muchos países se den cuenta de esto porque obviamente Asia no puede quedarse con la manufactura mundial y así generar como la estabilidad industrial a nivel global, porque esto es algo estratégico, no solo por el tema de transformación, sino también por el tema de materias primas. Hay otra cosa importante que me comentaban unos oyentes que habláramos sobre esto. De pronto, para hacer una pequeña interlocución, el poder de las redes sociales. Estábamos mirando que las redes sociales a nivel mundial y a nivel Colombia, en muchos países se estaba vetando a ciertas personas de decir sus opiniones, de generar sus lineamientos, porque era lo que no estaba dentro del lineamiento de la red. Vladimir Putin, recordemos que en esta semana se está haciendo el Foro Económico Mundial, y él lo dijo muy claramente, junto con otros presidentes como el de México, Andrés Felipe López Obrador, estaba hablando precisamente de que las redes sociales y las tecnológicas no pueden tener un paralelo a gobiernos en el tema de estar controlando, regulando y generando toda la política y el gobierno sobre los derechos de la gente, sobre lo que se viene, sobre la tendencia, porque esto es un peligro no solo para la estabilidad socioeconómica, sino también por lo que se viene en el tema de tendencia a nivel de ley, a nivel de regulación. Entonces es importante mirar estos asuntos que son tan delicados. Ok, muchas gracias, Alejandro. Hoy vamos a ingresar a nuestro tema central, que es la energía solar, y pues estamos con Ana María Benítez, que es ingeniera química, especialista en gestión energética y ambiental, y también especialista en gerencia de proyectos. Igualmente nos va a acompañar Andrés Ríos, que ha desarrollado su ingeniería electrónica en la Universidad de Medellín, y también ha hecho estudios en Estados Unidos, y pues ha generado también sobre una maestría en energía renovable en Inglaterra, y en Francia realizó estudios relacionados con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos especiales de energía renovable. Estamos con Ana María, entonces iniciemos este tema de energía solar, que es bien importante. Ana María, ¿cómo hacemos un resumen básicamente? ¿Cómo hemos avanzado en Colombia? O sea, ¿qué balance podemos hacer de Colombia en lo que se refiere a energía solar? Porque Ecopetrol especialmente ya tiene 6 proyectos, tiene 2 proyectos de parques solares. El deseo que Ecopetrol llegue a 8 parques, y está avanzando. Igualmente están empresas tan importantes como Celsia, y hay otras empresas que están trabajando muy fuertemente en esta energía solar. Cuéntenos un resumen de cómo está avanzando Colombia en esta materia, Ana María. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación primero. Bueno, para septiembre del 2020 se hizo un registro de los proyectos vigentes registrados en la UTMED. Para ese entonces hay 294 proyectos de energías renovables. Para el 88% pertenecen a proyectos de energía solar, es decir, alrededor de 226 proyectos a nivel de 25 departamentos en Colombia están destinados para generar energía solar, alrededor de 7.000 megawatts de capacidad total. Entre los 25 departamentos que tienen mayoritariamente la participación en proyectos de energía solar, el primer lugar lo va a tener Valle del Cauca con 31 proyectos, posteriormente Santander con 17, el Atlántico y Bolívar por la costa atlántica tienen un porcentaje, y luego los estados centrales como Antioquia, Bolívar, Boyacá, también tienen una participación en proyectos de energía solar importantes, todos por encima de los 15 proyectos en proyección.
También han llegado inversiones y MERS para empresas. Celsia ya escogió su inversor. Isagen también tiene proyectado en su matriz hacer una inversión de 1.500 megawatts de aquí a los próximos 5 años. También tenemos empresas como EPM apoyándose también en inversiones internacionales para diversificar su portafolio e invertir en proyectos de energía solar. Algo positivo es que la pandemia no ha paralizado los proyectos de energía solar. Los proyectos que se subastaron y se adjudicaron continuaron y, por ejemplo, en septiembre, el 11 de septiembre del año pasado, se vio el primer proyecto grande por Trina Solar en Los Llanos, que más o menos tiene una capacidad de abastecer electricidad a 23,000 familias. Sí, lo escuchamos, sigue. Sí, ¿no? Esa es la idea del panorama que tenemos ahora. El programa local. Que le quería preguntar. Para ampliar, escuchemos al ingeniero Andrés Ríos para que nos comente ese panorama internacional en su paso por Alemania, en sus estudios de especialización y en la maestría en Inglaterra. ¿Cuál es ese panorama internacional que tenemos en energía solar? Ingeniero, bienvenido a Panorama Económico. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los colegas de panel. Y bueno, gracias por la pregunta. La pregunta es muy interesante porque lo que ocurrió en Colombia ya había ocurrido en el mundo desde hacía muchos años. La realidad es que las energías renovables se venían apoyando más que todo inicialmente desde Europa. Estados Unidos siempre había tenido algo, pero desde Europa es a partir del protocolo de Kioto que se empiezan a mover las energías renovables y a tener un crecimiento y una masa crítica de proyectos y demanda que ha ayudado a reducir los costos marginales de realizar los proyectos. Entonces, de alguna forma, empieza como una pequeña bola de nieve con todo el crecimiento de Europa desde más o menos desde el año 2008. Estados Unidos venía como en paralelo. Después del protocolo de Kioto, Europa se queda un poco atrás, digamos, están teniendo como unas incertidumbres, esperando mucho a lo que pasaba con el Acuerdo de París, pero en paralelo lo que pasó fue el gran desarrollo de Asia, y entonces pasa de Europa a ser como uno de los grandes protagonistas, a ser China, en este momento el gran protagonista de energías renovables a nivel mundial. Y lo curioso es que no está obedeciendo solo un orden ambiental o unas políticas ambientales como sí lo tenía en Europa, sino que China lo que está viendo es que hay unas oportunidades de negocio y una capacidad de reducir los costos de la generación de la energía, disminuir riesgos, aumentar la soberanía de los países. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica, China es en este momento el país que tiene mayor capacidad instalada en el mundo, cuando históricamente hasta el año 2015, 2014 había sido Alemania. En energía solar fotovoltaica ya lo supera por muchos gigavatios China. China creo que el año pasado terminará en unos 200 gigavatios instalados de energía solar fotovoltaica. Y probablemente detrás están los otros países como Estados Unidos, Japón y luego Alemania. Ese es más o menos el panorama, pero yo creo que lo que ocurrió en esta última década ha sido China como el gran gigante de las energías renovables. María Jimena, bienvenida. María Jimena Charri, nuestra querida compañera del panel, como siempre, el Panorama Económico. Sus preguntas para nuestros panelistas y después la pregunta que tiene pendiente nuestro compañero Alejandro Velante. Sigue, María Jimena. Perfecto. Muy buenas tardes para nuestros invitados y para todos nuestros oyentes en La Voz del Derecho. Quería preguntarles cómo la energía solar contribuye a disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea, digamos, esa es como la pregunta que las personas normalmente se hacen. Y la otra pregunta que quería era si las ayudas o el Banco Interamericano de Desarrollo dio alrededor de $600 millones para energía solar. ¿Ustedes consideran que esta ayuda es suficiente o debe ser mayor?
¿Y cuál será el futuro de la energía solar? Digamos, para que en todos los hogares colombianos tuviéramos energía solar. Porque entiendo que no hay aranceles, el gobierno de hecho está apoyando que los colombianos podamos tener acceso a los paneles solares y a todo este sistema solar sin aranceles. ¿Qué opinan? Iniciamos con Ana María, si quiere responder a estas preguntas, o Andrés, si quiere Ana María inicia y después sigue Andrés, ¿vale? Para seguir en... Ana María, cuéntenos cuál es la perspectiva de la energía solar y sobre todo el tema financiero que está preguntando María Jimena, el Banco Interamericano, los recursos son suficientes, no son suficientes, podemos tener una nueva cantera de recursos para estos proyectos. ¿Me escuchan? Exacto, sí, está el micrófono abierto. Ok. Bueno, de lo que se tiene registrado en la UME, 425 proyectos, alrededor de 131 proyectos sí ya están dedicados a consumos domésticos, a todo lo que sean fincas campestres, industrias, casas particulares que puedan utilizar techos con consumo de energía solar, fábricas pequeñas, todo lo que no sean zonas no interconectadas. Entonces, el gobierno y el apoyo internacional está más orientado en apoyar zonas que no estén interconectadas a la red nacional. Los proyectos que mencionaba anteriormente, los 226 proyectos que ya se están ejecutando y que se estarán ejecutando a lo largo de estos 5 años, están conectados y se van a conectar a la red nacional. Y es para ciudades, corregimientos, municipios. Con respecto al aspecto financiero, en el 2014 se dio una ley que es la 1715, que tiene incentivos económicos muy importantes. Uno de los aspectos, sí, es que no se paga IVA y no se pagan aranceles en cuanto a los equipos, todo lo que es paneles solares, todos los equipos que se tengan que importar no tienen que pagar, están exentos de IVA. Otro aspecto de incentivo económico y financiero es que los primeros 5 años pueden ser depreciados. Y el otro aspecto importante es que 50% de la inversión puede ser disminuida en 5 años para poderle dar mayor rentabilidad y retorno de la inversión en menor cantidad de años. El otro aspecto que se ha tratado de fomentar es los acuerdos con bancos internacionales o con los beneficios del Project Finance, que es un nuevo mecanismo financiero para apoyar proyectos con razón social o con energías limpias que permitan poder adjudicar mayor cantidad de dinero al principio de la realización del proyecto, que es cuando se requiere mayor inversión de capital. Realmente Colombia es un país con muchísimo potencial por la ubicación geográfica que tiene. Entonces, 600 millones de aquí a 5 años puede que sea suficiente para unas necesidades básicas, estratégicas de sistemas interconectados. Pero si se llega a ver en cuanto a poder llegar a zonas no interconectadas y a desarrollos de otros policentros y otras zonas industriales, pues realmente se pudiese requerir más de apoyo financiero internacional. También algo a destacar es que justamente el Banco Interamericano de Desarrollo también dio un financiamiento para el desarrollo de proyectos de agua potable en La Guajira. ¿Por qué relaciono esto? Porque ahora no es necesario tener que construir plantas de tratamiento de agua de grandes tamaños. Se pueden construir plantas paquetizadas, plantas modulares que pueden funcionar con energías alternativas, ya sea solar, eólica, con biomasa. Entonces, también puede impulsar el suministro de un servicio fundamental para la vida y para la salud y el saneamiento de la población. Entonces, también el integrar estos dos servicios fundamentales y esenciales para la vida, como es el agua y el poder tener acceso a la electricidad, creo que es lo que realmente se puede apuntar en Colombia con
posición geográfica estratégica y que pues la radiación le ayuda. Lo otro es el proceso de innovación que está apoyando actualmente esta administración. Andrés, cuéntenos entonces dificultades que tenemos en este proceso. ¿Hay dificultades en el camino de la implementación de las nuevas energías renovables? Bueno, barreras siempre van a haber cuando hay unas nuevas tecnologías en un mercado que ha sido, como se conoce, un dinosaurio, que son el mercado eléctrico y sobre todo que ha sido un monopolio natural y que es en estos últimos 20 años que se ha venido descentralizando y están entrando nuevos modelos de negocio. Entonces, ahí siempre van a haber retos, sobre todo porque hay mucha regulación. Bueno, primero, antes de hablar de las barreras, yo creo que es importante destacar lo del tema de la ley 1715, que fue una ley del gobierno pasado. Definitivamente, ese fue un catalizador de las energías renovables en Colombia, importantísimo, y afortunadamente pues se están recogiendo los frutos en este momento y el gobierno actual está siguiendo con esas políticas que son políticas muy aceptadas socialmente. De barreras, voy a mencionar. Sí, sobre todo hay unas barreras regulatorias. Todavía, quiero arrancar de la naturaleza del modelo eléctrico, que ha sido monopolios naturales donde han sido muy protegidos y con estas nuevas tecnologías se están viendo amenazados. Digamos, los operadores de red, a pesar que están haciendo su mayor esfuerzo, vemos que para poder conectar los proyectos de energía solar, no están dando abasto, no tienen la capacidad de responder a la misma velocidad que está respondiendo el mercado. Entonces, si el día de mañana tienes un proyecto solar y lo quieres conectar, seguramente la empresa que lo va a conectar va a ser más rápida que el operador de red y tiene muchos procesos burocráticos que vuelven lento el proceso de dejarnos todos participar en el mercado de la energía. Yo creo que es un punto muy importante. Estoy asumiendo que no hay dolo en el hecho de no poderse o poderse conectar. Estamos asumiendo reglas claras, aunque de mis colegas sé que hay casos que definitivamente se siente que hay ciertos casos que no es muy clara la intervención de los operadores de red. Eso es lo primero. Lo segundo es la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ha hecho muy buen trabajo, sobre todo estos últimos 3 años. Al principio venía relativamente lento, los vemos ya muy bien. Yo me quedé impresionado con la capacidad de entender los problemas y de poderlos estructurar y poner las reglas de juego. Sin embargo, son reglas de juego que son muy conservadoras. Yo creo que aquí tenemos que poner unas metas, menos limitaciones para los proyectos de energía solar. Deberían de permitir acceder a proyectos más grandes sin tantas limitaciones. Ellos obviamente tratan de argumentar que es por protección del sistema eléctrico, pues yo creo que ya somos lo suficientemente buenos para entender cómo proteger o cómo no proteger el sistema eléctrico. Me parece que están tratando de conservar unas políticas conservadoras de los sistemas eléctricos. Y por último, yo creo que ya a nivel residencial es un tema muy técnico, pero de verdad que es un costo innecesario. Bueno, voy a mencionar 2. Un costo innecesario es el RETIE, que para todas las instalaciones necesitan certificación del RETIE, es una certificación que hacen unas empresas, que sería un tercero, que dicen si está bien o no está bien montado el sistema solar. Yo creo que ese paso se puede omitir porque eso es un costo adicional. Un RETIE, por pequeño que sea, vale 2 millones de pesos. Si tú quieres poner un panel y hacerlo bien en tu casa, sale más costoso el RETIE que el mismo sistema solar. Yo creo que deberíamos de buscar la forma de que no haya que emitir ese RETIE, sino que simplemente, como se ha hecho con las instalaciones eléctricas, que es un ingeniero electricista quien garantiza que todo está ok y se conecta al sistema. Y el segundo, creo que también los operadores de red tienen que invertir en su infraestructura, sobre todo en infraestructura de lectura remota de los medidores y tener medidores contadores de la casa bidireccional y que no sean los usuarios los que tengan que cambiar ese medidor bidireccional cuando van a montar un sistema solar fotovoltaico. Un medidor bidireccional que o sí, si yo quiero tener un sistema
legalmente instalado vale unos 2 millones de pesos y eso lo tienen que asumir los usuarios, cuando en verdad debería ser el operador de red quien debería de invertir en su propia infraestructura para hacerla más eficiente. Por eso hablo que ha sido un sector muy protegido, que con todas estas nuevas tecnologías se ve amenazado y desafortunadamente en algunos casos necesitan un freno de mano para no perder, digamos, lo que se dice, o perder el sartén y no tenerlo por el mango. Sí. Ahora hay algo que, ¿cómo están, Alejandro Velandia? Hay algo que quería hacer una interlocución entre nuestros dos invitados, Ana María y Andrés Ríos, a ver cuál de esta introducción que hago, cuáles preguntas puede responder cada uno. La introducción, ¿en qué consiste? Andrés hablaba de que esto es un sector más o menos que estaba tomando fuerza y desarrollo desde el 2008. Yo sí me acuerdo, cotizando precisamente en mercados, que hubo una crisis del 2010 al 2013, donde estas empresas empezaron a tambalearse en Europa por la crisis de los bonos de deuda. Al no tener obviamente los recursos, estos países empezaron a levantar los subsidios y estas compañías empezó a caer su cotización y ese sector empezó a caer en peligro. En esa época, pues muchas empresas se quebraron. Hubo una muy sonada en Estados Unidos, no recuerdo en este momento el nombre, pero por ejemplo, sí, algo que hablaba Andrés, en compañías, por ejemplo, que hoy en día son fuertes. Me acuerdo que Jinko Solar Holdings es una de las fuertes, Jingle Green Energy, también las dos son chinas. Hay otra que se llama Trina Solar, hay otra que es también Hanwha Solar One, creo que esta era combinación entre Corea o Alemania, pero más que todo hay algo que miraba acá también, que tú hablabas de la capacidad instalada que mayormente la tiene China. Y creo que también la mayor capacidad productiva también la tiene China a nivel de generación de estos aparatos que captan los paneles solares, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, supe también que empresas como Jinko Solar Holdings tuvo muchas demandas en China precisamente por contaminación ambiental, ¿no? Qué cosa tan paradójica y que casi la cierran. Es una compañía que tuvo muchos problemas, pero es uno de los actores más importantes, sobre todo en Europa, ¿no? Jinko Solar Holdings. Hay otra pregunta que les quería hacer dentro de esta introducción que estoy haciendo es, ¿ustedes creen que con esta tendencia la energía se va a democratizar? O sea, me explico. Puede que hayan muchos complejos de condominios, de edificios, que puedan empezar de centros comerciales, que puedan manejar su propia energía, entonces los grandes operadores pues van a salir del negocio. Y hay otra cosa anclada a esto también, que si ustedes están mirando un cartel de la energía, y esto porque lo digo, es que el sector de energía es de los que más mueve dinero a nivel mundial. Si ustedes van a ver, por ejemplo, las 10 compañías más importantes del mundo a nivel de generación de ingresos, 5 o 6 trabajan con el sector de energía. Entonces el sector de energía mueve muchísimo dinero. Entonces por eso mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Que los grandes operadores a nivel global, tanto con los países, van a permitir que este sector se democratice a través de esta tecnología? Es una de las preguntas claves. Y hay otra cosa, que Colombia, precisamente por su ubicación geográfica, que es trópico, creo que tenemos más horas de sol, ¿cierto? Eso por un lado. Y si nosotros a través de eso podemos ser una potencia exportadora a través de eso, o si se va a democratizar tanto que de pronto ese factor ya no se puede dar también, ¿no? Esas serían como las preguntas de la interacción. Y pues, ¿qué opinan ustedes de esto y cómo ven la tendencia, no? Listo. Si quieres, respondo. Muy buena la pregunta. Definitivamente esos son de los temas que apasionan porque cambia el panorama mundial energético de algo que solo ofrecían las grandes empresas. Ahora cualquier persona lo puede tener y lo puede ofrecer. Definitivamente sí hay una realidad en la democratización de la energía. Pero no solo, o sea, es de la energía, sino de todas las tecnologías. Estamos viendo cómo los costos de toda la tecnología han bajado, pero hablo desde los computadores, los celulares, y ahora ya también estamos en la energía. Entonces, sí es una realidad y los grandes jugadores la tienen muy difícil porque probablemente en los próximos años muchos van a desaparecer. El riesgo que desaparezcan es un riesgo muy, muy alto para todos, porque si todos sabemos dónde están puestos los dineros de los fondos de inversión, normalmente están en activos energéticos que son de bajo rendimiento a largo plazo, pero de bajo riesgo. Si las reglas de juego para esos
inversionistas no se cumplen, pues probablemente no vamos a tener pensiones a futuro. Entonces, ese es uno de los riesgos a largo plazo de estas tecnologías. Ahora, ¿qué estamos viendo en el día a día? En el día a día, en este momento está muy interesante porque no solo cualquier persona puede tener un sistema solar fotovoltaico en su casa, sino que en este momento, por ejemplo, quiero mencionar la compañía Neu Energy, es una empresa colombiana del grupo ERCO, donde yo puedo tener transacciones o energía transactiva entre usuarios. Yo le podría estar vendiendo energía a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos. Yo podría estar comprando la energía de un hospital. Yo podría, o sea, se puede hacer transacciones entre personas de excedentes de energía. Esto tecnológicamente ya es posible. Lo que sucede es que no hay regulación que lo permita, porque nuevamente esto es un mercado muy regulado, con unas reglas de juego muy estrechas que benefician a los clásicos del mercado. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante. Luego voy a responder también un tema de la primera pregunta de estas empresas que pueden contaminar más de lo que benefician el medio ambiente. Y aquí hay un parte de tranquilidad, y es que muchas de estas empresas ya cotizan en bolsa. Y la bolsa en este momento, como política, no están invirtiendo en activos en empresas que van a contaminar, y el riesgo es muy alto, porque cualquier riesgo mediático sabemos que ahí mismo en bolsa los van a castigar. Si mencionas, por ejemplo, el caso de Jinko Solar, es una empresa que su acción el año pasado pasó de $4, en este momento está a $41. Entonces aquí, si bien pues, la bolsa trata de reflejar un panorama, no es el 100%, pero por lo menos está dando una garantía de que está haciendo bien las cosas, a diferencia de otras compañías que han tenido unas crisis ambientales, que es la misma bolsa y los inversionistas quienes lo castigan. Les pregunto a los dos, ¿cuál es el futuro de la energía solar? Es muy bueno. Mira, el futuro de la energía solar, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables, estamos hablando que vamos a tener alrededor de en el año 2050, casi unos 8.000 gigavatios de energía solar fotovoltaica. Esto es un número muy grande, pero lo voy a poner en términos más clásicos. En este momento estamos hablando que hay un panel solar cada 2 habitantes. Para el año 2030 vamos a tener 3 paneles solares por cada habitante, y para el año 2050, con esas proyecciones, vamos a tener casi que 8 paneles solares por cada habitante. Yo creo que eso ya son números muy importantes. Esa revolución no se había vivido ni siquiera con los smartphones. En este momento hay, creo que es un smartphone cada 2 personas, y vean todo lo que podemos hacer con estas tecnologías. Luego, pensemos qué va a ocurrir a futuro cuando vamos a tener tanta energía distribuida y disponible para todos. Lo interesante es que puede ser probable que la energía solar fotovoltaica va a ser una de las tecnologías que nos van a llevar a costos de energía cero, o inclusive nos van a pagar por consumir energía. Esto va a ser otra forma de ver el mundo, como la revolución de las redes sociales, como el Internet, cosa que eran inimaginables en un momento, pero yo creo que a futuro, viendo estos escenarios, probablemente la energía va a ser gratuita. Y esto porque se va a combinar junto con la información, y bueno, eso va a ser algo que ojalá lo podamos ver todos, porque va a ser muy interesante cómo la economía va a funcionar en ese momento. Perfecto. Andrés, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que, o sea, hablando de esto y haciendo como un resumen, ¿tú crees que, o sea, porque es que lo que se está viendo acá con esto es que esta tecnología va a democratizar tanto la energía que obviamente va a quitar el poder de pronto para que existan compañías operadoras y generadoras de energía, ¿no? ¿Tú qué opinas? Totalmente. Esto va a ser, van a cambiar los grandes jugadores, y así lo hemos visto con otras industrias. O sea, lo que te decía al principio, si tú miras la lista Fortune 500, Fortune Global 500, 5 de las 10 empresas
que más generan dinero son de energía, ¿sí? Energético. Obviamente, si esto se democratiza, ese dinero se desaparece prácticamente en el mercado. Por ejemplo, países como Colombia, como Venezuela, como Arabia Saudita, los países que viven de petróleo tienen que reajustar totalmente su economía porque ya no van a recibir ingresos. Dicen que ya después del 2030, con este nuevo reset que van a hacer de término de energía, ya van a eliminar la energía fósil, ¿sí? Entonces, estos países que viven de sus presupuestos gobierno, el cambio que van a tener es muy fuerte, ¿no? Y obviamente, democratizando a través de esta tecnología, pues va a cambiar mucho. Esto va a mover placa tectónica económica global, ¿no? Sí, total. Ahora, haces mención de algo muy interesante. Cuando hablamos de energía, es un paquete muy grande de diferentes energéticos, porque hay, digamos, energía que viene del petróleo, que va a ser fuentes fósiles líquidas que sirven mucho para el transporte. Puede ser también el gas natural, que sirve para el transporte, para generación eléctrica y para la industria. O podemos hablar también de energía como la electricidad en este caso, que puede ser generada por estas fuentes. Entonces, cuando tocamos el panorama oil and gas, ahí sí que las cosas se ponen difíciles, porque parece que van a desaparecer más rápido de lo esperado. Porque la electricidad junto con la movilidad eléctrica van a hacer que no necesitemos gasolina o diésel a futuro, y eso ya es un panorama muy plausible, pues ya lo vemos en los próximos 10 años, puede ocurrir. Eso es por un lado. Y obviamente uno de los grandes consumidores de petróleo es el sector transporte, creo que consume la tercera parte. Luego, ya hay que mirar qué va a pasar con las grandes empresas. Mira que ellos ya se dieron cuenta, un BP, un Shell, ellos ya están invirtiendo en nuevas tecnologías, digitalizando la energía, que eso es el nuevo negocio que viene también, y están migrando y viendo unos años más adelante, como mirando el hidrógeno, por ejemplo. Y sin ir muy lejos, vean lo que está ocurriendo justo entre ayer y hoy, la jugada económica que quiere hacer, o más financiera, Ecopetrol. Ecopetrol, que era una de las empresas más sólidas, más prósperas de nuestro país, se dieron cuenta que definitivamente el panorama cambió, y eso se sabía hace rato. Lo que pasa es que se demoraron mucho. Tú tienes razón. Les va a tocar comprar. Mira que tú tienes razón. Alejandro, deje que termine, porque vamos a presentar ahora la voz del presidente de Ecopetrol. Perdón, Alejandro. Vamos a presentar la voz del presidente de Ecopetrol, Luis Daza. Va a hablar el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, para comentarnos justamente el interés que tienen de comprar, obviamente, acciones de ISA. Vamos a escuchar, con la ayuda de Luis Daza, nuestro ingeniero, la voz del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Al final de este año vamos a completar 8 ecoparques solares para 155 megavatios. Esos ecoparques van a permitir en su vida útil ahorrar 1.1 millones de toneladas de CO2, y además nos van a permitir tener una operación que desde el punto de vista de eficiencia y de economía es mejor. Le doy un ejemplo. Tenemos el ecoparque solar Castilla, que tiene en operación 1 año y medio. En el primer año de operación nos hemos ahorrado $1 millón en costos operativos. La gente me dice, ingeniero, ¿están produciendo petróleo y gas con energía solar? Y la respuesta es sí. Aquí cabemos todos. Entonces, eso no vamos a desfallecer. O sea, seguimos con el tema de descarbonización, mejorar la calidad de los combustibles, bajar nuestra huella de carbono. Félix, cada colombiano es responsable por 5 toneladas de CO2 al año. Y tenemos que ver cómo bajamos. Fíjense, Colombia se compromete a bajar 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Estamos mirando materiales avanzados, estamos mirando producir hidrógeno verde a través de la electrólisis del agua. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo. Y nuevamente, uno piensa que ISA también está haciendo una cantidad de desarrollo tecnológico. Yo creo que ahí podemos tener unas sinergias y unas oportunidades importantes. Pero si no se da el negocio, que es una posibilidad, seguiremos avanzando en este camino. La Junta es responsable fiduciariamente por los intereses de los accionistas, y eso es todos los accionistas de Ecopetrol, y toma las decisiones en el mejor interés de todos esos accionistas. Inclusive cuando uno de los miembros que era no independiente, llegábamos a estas discusiones, ese miembro de Junta no participaba. O sea que ha habido un cuidado importante. La valoración de la oferta se hizo independientemente, la hace Ecopetrol. Ahora el ministerio tendrá que hacer su propia valoración
evaluación y decir, oiga, la oferta me suena o no me suena, está bajita o no, y esa será parte de la discusión, pero sí ha habido independencia, y le agradezco la pregunta porque es fundamental y ha sido una de las preocupaciones que nos han expresado en los últimos 2 días, pero pues estamos tranquilos y conscientes que hemos hecho un trabajo de debida diligencia y muy diligente y muy juicioso. Presentación del presidente de Ecopetrol, del ingeniero Felipe Bayón, manifestando justamente el interés de la compra de acciones de ISA, que es, obviamente por la necesidad fiscal que tiene el gobierno nacional, pues van a salir a buscar esa transacción, cerca de 9 billones, entonces ese es un elemento importante. Otro elemento fundamental es, digamos, la plataforma nacional que se necesita. Es por eso que el proceso de paz es tan importante, porque muchas regiones, muchos territorios apartados de Colombia, si siguen en guerra, no podremos desarrollar estratégicamente estos proyectos tan importantes. Ayer la Asociación Colombiana de Economistas participó en un foro justamente sobre los avances del proceso de paz y el primer punto de la agenda rural, que es estratégica. Y si el conflicto armado se recrudece en Colombia, muchos de estos proyectos, tanto de Ecopetrol como empresas privadas, no se podrán desarrollar. Entonces, Andrés, tiene la palabra para que usted comente esta intervención del presidente de Ecopetrol. Bueno, primero, que el mismo mercado va a reconocer si es una buena estrategia o no con la acción de Ecopetrol. Sabemos que es una acción que fue muy golpeada unos años atrás, que se tenían muchas expectativas y habían muchas inversiones ahí, y yo creo que el mismo mercado está reconociendo que es importante para Ecopetrol invertir en ISA. Me parece que estaban lentos en ese tema, sin embargo, pues más vale tarde que temprano, y seguramente va a ser una alianza muy exitosa, porque ISA pues ya tiene participación en muchos mercados en Latinoamérica, está en Chile, está en Brasil, y va a complementar mucho la oferta energética de Ecopetrol. Yo creo que va a ser como la migración hacia la nueva tecnología que va a empezar a ofrecer Ecopetrol. Si bien escucharon también las nuevas tecnologías, está el mercado del hidrógeno. El mayor consumidor en este momento de hidrógeno es el mismo Ecopetrol en las refinerías en Barranca Bermeja y en Cartagena, para poder tener unos procesos químicos que tienen ellos. Ese hidrógeno es un hidrógeno que se conoce como gris, porque lo hacen a partir del gas metano. Seguramente lo primero que van a hacer es invertir en lo que se conoce como Research and Development, es investigación y desarrollo para desplazar ese consumo de hidrógeno gris por hidrógeno verde, que va a venir de electrólisis, como él bien mencionó, a partir de energías renovables, rompiendo la molécula del agua y liberando el hidrógeno que está. Entonces yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a ver. Va a ser un crecimiento para Colombia. Vamos a ver que muchas empresas se van a seguir moviendo en esa dirección también, porque al fin y al cabo Ecopetrol es un faro para muchas compañías y para muchos proveedores de servicio. Entonces hay mucho para hablar, la verdad, pero yo dejaría el comentario y escuchar también a los otros compañeros. Ana María, que estaba pendiente su intervención. Ana María, por favor. Pues retomando el tema, pues sí, retomando el tema con respecto al futuro en Colombia, sí se estima que ya para el 2030 el 10% de la matriz energética sea de proyectos relacionados con energía solar, que tiene un 88% de los proyectos ya inscritos actualmente en la planificación energética del país. Otro aspecto positivo de apoyar todos estos proyectos de energías nuevas y de energías limpias es que estimula la transmisión de conocimientos de nuevas tecnologías y de procesos de innovación que pueden aumentar la capacidad de empleo y la capacidad de desarrollo tecnológico en el país. Una de las empresas que tiene mayor poder de financiamiento y que puede ayudar en la transformación energética del país, indudablemente es Ecopetrol. Actualmente, con esos proyectos, de 8 proyectos de cartera de parques solares importantes para abastecer a campos petroleros y corregimientos cercanos, es uno de los proyectos principales en este aspecto.
También otro aspecto positivo en cuanto a energía solar es que va a permitir el desarrollo de zonas no interconectadas, llegar al Amazonas, llegar al Putumayo, llegar a otras zonas donde actualmente no están interconectadas a la red de electricidad, y estas tecnologías, cada vez que los paneles solares son más productivos, hoy en día vamos a llegar a tener paneles solares de casi 900 megavatios, que al inicio podían ser de 100, 300, ahora ya pueden llegar a tener una capacidad del triple de lo que teníamos anteriormente, lo que puede reducir el tamaño de los parques solares. Con respecto al tema de la contaminación, pues es una gran ventaja invertir en estas tecnologías porque no emiten gases de efecto invernadero. Los paneles solares no tienen emisiones de metano, de etano o de otros, de nitrógenos, de sulfuros que contaminen o que produzcan lluvias ácidas o que impacten el ambiente, y que es una solución inmediata para el calentamiento global. Es una solución importante, efectiva para el cambio climático. Profesor Ríos, hay algo importante que yo quería enlazar. Mira, esto estratégico yo ya lo había dicho en algunos programas. ¿Por qué es tan importante, Isa, anclarlo a Ecopetrol? Porque están en el mismo sector energético y esto es estructural para el país. ¿Qué es lo que toca analizar los economistas acá? Como Colombia venía viviendo mucho del rubro del tema energético y esto está cambiando. Recordemos que, por ejemplo, el 50% del petróleo va para derivados industriales, que es la transformación de mucha materia prima, y el 50% va para combustibles. Obviamente, como lo que estábamos hablando con Andrés, obviamente como todo va a pasar a los carros eléctricos y a que todo va a ser eléctrico, pues obviamente, y no se va a vender la misma cantidad de petróleo, pues las finanzas del país empiezan a caer, ¿no? Las finanzas del país, al empezarse a caer, pues la estabilidad económica empieza a mirar pues otro horizonte. Entonces, de acuerdo a eso, por eso hablábamos con Andrés, y lo felicito a Andrés porque aparte de saber la parte operativa, sabes temas de mercados, y eso me parece interesante porque tiene que estar enlazado, que es muy bueno, precisamente saber la viabilidad que vamos a tener como país a nivel de finanzas fiscales, a nivel también de sector, porque recordemos que en Colombia el sector de hidrocarburos es muy importante, qué es lo que se viene y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Doctor Ávila, ya estoy en línea. Sí, no, quería que nos diera, nos queda un minutico para que nos dé una cifra, cuál es la inversión que va a hacer por Petrol en esta nueva etapa del petróleo, y con el precio que pues estamos subiendo el precio del barril en estos días, y eso ha generado una expectativa nuevamente para invertir en nuevos pozos. Sí, mire, la Agencia Internacional de Energía, AIE, manifestó la expectativa para la producción de petróleo en Colombia para este 2021. Según cálculos de esta agencia, Colombia registrará una extracción de 750.000 barriles promedio día, y esta cifra, cosa curiosa, contrasta con la proyección y coincide también con la del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los cuales pronostican que el bombeo del petróleo se trazará en 780.000 barriles y 30.000 por día adicionales. A pesar de esto, la producción de petróleo es baja comparativa con la del 2020, pero será mejor que la que ha venido trabajando o produciendo Venezuela, que es un gran productor y exportador de petróleo en el mundo. Tenemos que apenas Venezuela está produciendo un promedio de 420.000 barriles. En el 2020 van a apenas señalar que en Colombia se inició el proceso de extracción de petróleo en proceso digamos, en la cantidad de barriles de 783.291 barriles, y en el 2019 fue de 886.180 barriles por día. Pero yo tengo una pregunta adicional mínima para Andrés Ríos. Es lo siguiente, con esto que ustedes acaban de señalar, de comentar que es muy importante, se puede decir que esto va a contribuir, y no digamos que a corto plazo, pero sí a largo plazo, por ejemplo, en fomentar proyectos agroindustriales, podemos decir, por un lado, y también por ende al crecimiento de la economía, a la generación de empleo, y que Colombia sea un país más competitivo. Muchas gracias. Perfecto. Muy interesante las cifras de Ecopetrol. Quiero agregar también algo a ese sartén, porque la verdad es que estamos
nosotros que dependíamos tanto de las divisas del petróleo, la exportación de petróleo, no dejemos a un lado también que somos grandes exportadores de carbón y el carbón también está en una fase que el mercado la está castigando mucho y está siendo muy bloqueado en este momento en Europa y en el mundo. Parece las expectativas que el carbón lo vamos a dejar utilizar más rápido de lo que esperábamos. Entonces, otra preocupación adicional. Esto es lo que está haciendo Ecopetrol. Definitivamente menciono que ha sido un faro para el desarrollo industrial en Colombia. Lo que necesitamos es empezar a ver cómo se va a desarrollar esa infraestructura, pero siempre bajo un modelo de caso de negocio. Aquí tenemos que ser muy responsables porque no es empezar a invertir dinero en saco roto, sino tiene la parte más interesante y más difícil, y es cómo en el mercado colombiano vamos a plantear modelos de negocio que sean rentables, porque si vamos a salir y las empresas, o en este caso Ecopetrol, con el modelo de ERISA, van a hacer ensayo-error, a perder dinero y a tener valor presente neto negativo de sus proyectos, no hicimos nada en el ejercicio. Tiene la parte más interesante y es cómo con nuevas tecnologías podemos desarrollar nuevos modelos de negocio. Y ojo, no solo podemos hablar mercado colombiano, tenemos que empezar a hablar es cómo nos vamos a conectar con mercados como el de México, con Panamá, con Chile, con Brasil, y pensar en grande, porque la verdad es que lo que necesitamos es tener un impacto global. Si nos quedamos solo en nuestro mercado, definitivamente creo que el agua nos va a llegar al cuello y no vamos a poder desarrollar nuestras economías al nivel que las necesitamos desarrollar. Perfecto. Ana María, ¿tiene algún comentario? Realmente el tiempo se nos agotó. Yo les agradezco inmensamente a todos, a Ana María Benítez, a Andrés Ríos por su participación, a Jimena Charri, nuestra colaboradora, a Óscar Lozano, a Alejandro Velandia, y a los invitados que estuvieron acompañándonos en este panel de las nuevas alternativas de la energía solar, y pues realmente muy satisfactorio. Ojalá que podamos hacer otros programas, porque queremos hacer uno exclusivamente dedicado a hidrógeno, por ejemplo, que es una de las potencialidades. Chile está avanzando mucho en hidrógeno de los países, pero nosotros geográficamente tenemos una posición estratégica y queremos, dijéramos, construir un programa dedicado solamente a esa potencialidad. Inclusive estamos haciendo algunos contactos internacionales para que tengamos también invitados internacionales a ese programa que vamos a desarrollar sobre hidrógeno. Muchas gracias a todos, al ingeniero sonido Luis Daza, y con la dirección general del exmagistrado José Gregorio Hernández, llegamos al final de Panorama Económico, que lo hacemos todos los jueves en La Voz del Derecho. Muchas gracias a ustedes, muy amables. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.